Buenas tardes, otro día más, otra retransmisión más, otra mesa redonda más. Semergen en vivo, nuestra Sociedad Científica de Médicos Generales, Médicos de Familia de España, Semergen, participando con todos los profesionales y con la población general y debido al estado de alarma desde nuestros domicilios, en nuestras casas, pero siempre participando y procurando estar con la población general, con los profesionales sanitarios. Y en este caso de hoy vamos a tratar el tema de la afectación por el COVID-19, como no podía ser otra, pero en un sector de la población que es la más castigada. Desgraciadamente, la población mayor, los mayores de 65 años en nuestro país, está siendo la más castigada, pero no solamente aquí en España, en otros países de nuestro entorno, Portugal, Francia, Italia, Inglaterra, Alemania, Holanda, está siendo afectada esta población mayor y es la que más está padeciendo, sufriendo y falleciendo por la afectación del COVID. Por eso Semergen se planteó esta mesa redonda en streaming, abierta a la población general, donde queremos poner de manifiesto y transmitirle una serie de ideas y de problemática que afecta al mayor cuando es afectado por este virus COVID-19. En este caso, y gracias a la sponsorización no interesada de Boehringer Ingelheim, Semergen va a desarrollar esta mesa redonda con dos compañeros más. En nuestro caso, el doctor Jesús Santianes Patiño, que es médico geriatra, es el coordinador del grupo de cronicidad y dependencia de Semergen España y es médico del Hospital Universitario Central de Asturias. Por otra parte, el doctor Juan Carlos Durán Alonso, médico geriatra también, vicepresidente de la Sociedad Andaluza de Geriatría y Gerontología y médico del Hospital y Residencia de Ancianos San Juan Grande de Jerez. Y yo, como moderador, Javier Benítez Rivero, de un centro de salud de Cádiz, médico de familia y geriatra. Esta tarde lo queremos hacer y ya ustedes pueden hacer preguntas a través de la plataforma que nos irán llegando a lo largo de la sesión y después en la última parte las iremos, irán llegando y las iremos respondiendo dentro de nuestras posibilidades para que todas esas inquietudes seamos capaces de darle una respuesta. Nosotros vamos a estructurar esta sesión, por un lado, en conocer cuál es la clínica que afecta a los mayores cuando son contaminados por el COVID-19. Por otro lado, qué complicaciones presenta esa clínica, por qué fallecen los mayores cuando son contagiados por el COVID-19. Pero de todas formas, primero yo quiero darles una información. La información general siempre, y además estamos muy cansados de todos los informativos, todas las cadenas de radio, televisión, prensa, hablan siempre del número de contagiados, que la curva va saliendo, las ruedas de prensa del cuadro técnico por la mañana, a las 11, a las 12 de la mañana, dicen siempre los datos puros, duros del tema. Pero yo hay un dato que sí quiero transmitirle porque es la realidad de lo que está ocurriendo con los mayores afectados por COVID-19 en España. De los 22.157 fallecidos que hay a mediodía de hoy en los datos oficiales del Ministerio, que lo he obtenido de la página de los boletines del Ministerio, el 80% de los fallecidos son mayores de 70 años. Eso es un dato que es indiscutible. Los mayores se contaminan y son el 80% de todos los fallecimientos. Pero es que además, como está saliendo en los medios y como estamos viendo los profesionales que trabajamos, tanto por los tres factores, los tres sectores que tenemos en pantalla. Yo represento, me pongo en primer lugar, el medio domiciliario, atención primaria, el doctor Juan Carlos Durán, el medio residencial, la residencia de ancianos, y el doctor Santianes, el medio hospitalario. Tenemos los tres sectores por donde discurre en su vivir diario el mayor. Es cierto que los mayores en residencia de ancianos suponen los muertos en residencia de ancianos son el 68% de todos los fallecidos. Es un dato también aplastante, demoledor. Es cierto que el Ministerio tuvo que dictar una orden días pasados para que se regularizara la comunicación de los fallecidos. Había comunidades que no metían los fallecidos en residencia, otros que no metían los fallecidos en domicilio, y ya se ha unificado el sistema del registro civil para tener esa información que fuera veraz y eficiente. Pero son datos que son excesivamente duros. Hay comunidades
como en Madrid, donde se recogen el 73% de todos los fallecimientos en residencias de ancianos. Le siguen Cataluña, Castilla-León, Castilla-La Mancha. Luego es verdad que los mayores, cuando son contaminados, fallecen el 80%, son de todas las causas, y fallecen en residencias de ancianos un número del 68%. Es decir, tenemos una problemática real con estos fallecimientos y es los mayores. Entonces, en esta situación de contagio por el COVID-19, que sabemos que se transmite por vía aérea, todos recordaremos cuando estudiábamos microbiología en la carrera y nos hablaban de ese célebre alemán, cuando hablaba de las gotitas de Flügger, y todos nos pensamos las gotitas que son las gotitas de Flügger. Esas gotitas las que transmiten, que tiene por eso esa distancia de seguridad de 1,5 metros a 2 metros, porque la gotita cuando sale lanzada con la voz, con la palabra, tiene una distancia, una parábola de curva de caída de entre 1,5 y 2 metros. Por eso cuando hay que estornudar no hay que ponerse la mano, sino el codo, para que la saliva que puede llevar el virus en la mano no estemos tocando elementos que pueda hacer transmisión. Entonces, es cierto que son mecanismos instintivos de toser, ponerse la mano en la boca, hay que ponerse la fresura del codo, un pañuelo de papel, tirarlo. Son datos que son básicos, pero que en los mayores cuesta también mucho problema. Entonces, yo lanzaría primero una pregunta. ¿Por qué el paciente mayor? ¿Por qué el paciente no? Perdón, corrijo. ¿Por qué el anciano mayor, cuando se contamina, por qué es más vulnerable? ¿Por qué se ve su viabilidad, se ve complicada, se ve en entredicho, y son los que más ingresan, los que requieren más estancia hospitalaria, la estancia hospitalaria es más larga? ¿Por qué van a la UCI y por qué fallecen tanto? ¿Quién de los dos? Yo creo que Juan Carlos podía hablar de la clínica del mayor. ¿Por qué? O quizás mejor un tiro para atrás, Juan Carlos. ¿Por qué esta patología en el paciente mayor es diferente al señor que tiene 50 años? Hombre, hemos aprendido del coronavirus en este mes muchísimo y todos sabemos que las manifestaciones clínicas que nos deben hacer sospechar es la presencia de fiebre, de tos habitualmente seca, de disnea y de alteraciones musculoesqueléticas, mialgia. Pero es muy curioso, y los que tratamos a población geriátrica muy frágil, institucionalizada, con demencia, estamos viendo que en los mayores a veces se presenta de otra forma, más atípica, que llamamos atípica, aunque los que trabajamos con mayores sabemos que es frecuente en este colectivo. Y es que se presenta con fiebres mucho más ligeras, lo que es febrícula, a veces se manifiesta con deterioro de su estado general, decaimiento, falta de fuerza, y en las pacientes con demencia vemos con frecuencia el deterioro cognitivo más brusco, lo que es el síndrome confusional agudo. Entonces son manifestaciones que cualquier cambio en el estado basal de la persona mayor nos debe poner a los clínicos en alerta de que pudiera existir un posible contagio, pues sobre todo si estamos hablando de una institución como una residencia geriátrica. Claro. Entonces, porque es significativo esa diferencia de matiz en la presentación de las enfermedades, pero es curioso del boletín epidemiológico de hoy, día 23 de abril, que el principal dato de todos los pacientes registrados, el principal dato con un 78% es la fiebre. En segundo lugar, la tos. En tercer lugar, la asfixia, la disnea. En cuarto lugar, los escalofríos. O sea, son sintomatologías que pudiéramos decir que es una sintomatología muy banal de una gripe normal, de cualquier otro cuadro vírico, que si no fuera por estas circunstancias y estuviéramos hablando en el mes de enero, podríamos decir que es susceptible de una sintomatología de una gripe estacional, pero después hay otro cuadro que es el de diarreas y neumonía con o sin radiología, o por clínica o por radiología, que lo tienen presente. Pero también es curioso otra cosa. Los mayores son pacientes pluripatológicos con varias patologías, plurimedicados, y es curioso que todos los afectados por COVID-19, el 31% tienen enfermedad cardiovascular, el 10% patología respiratoria previa, pero el 16% son diabéticos o son hipertensos. Es decir, vemos que tenemos comorbilidades muy presentes en la patología habitual,
del paciente. Y otro dato muy interesante, el 14,5%, casi el 15% habían acudido a un centro sanitario. Luego, fijaros cómo, por un lado, es la población más susceptible y quizás también se ve más susceptible, no lo sé, Jesús, ¿tú qué piensas? Por su estado inmunosupresor o su estado inmunológico se ve modulado, alterado. El COVID modifica la respuesta inmunológica base de estos mayores. ¿Tú qué opinas? Pues sí tiene razón, Javier. El paciente anciano, como empezamos a comentar, es un paciente que por sus condiciones va a tener una reserva fisiológica o una capacidad de homeostasis, que es la capacidad que tiene una persona de adaptarse a los cambios en su entorno, a la situación, disminuida respecto a una persona más joven. Y uno de los sistemas que se van a ver afectados en esta pérdida de capacidad fisiológica de la persona es el sistema inmune. Es lo que nosotros llamamos la inmunosenescencia o envejecimiento del sistema inmune. Entonces, en la persona anciana, la persona frágil, va a tener una respuesta inicial peor a la infección por coronavirus de lo que podría tener una persona con un sistema inmune más competente. Y eso favorecería que hubiese una fase de infección, de propagación del virus sin los sistemas de defensa del organismo. Esto condicionaría la afectación la aparición de un daño en el tejido pulmonar y ahí encadenaríamos la conocida como cascada de citocinas, en la cual el virus produce una inflamación en el tejido pulmonar. Esta inflamación en el tejido pulmonar va a provocar la liberación de sustancias, como pueden ser la interleuquina o los factores de crecimiento de macrófagos, que a su vez aumentan el estado inflamatorio del organismo. Por lo tanto, es un círculo vicioso, una pescadilla que se muerde la cola, en el cual tenemos una persona cuyo sistema inmune está menos capacitado porque una falta de reserva para defenderse de la infección por el coronavirus, y como consecuencia de esto tenemos una mayor virulencia, una mayor agresividad en el ataque del virus a la persona. Entonces, es, como digo, un círculo vicioso, sistema inmune más debilitado, una agresión mayor. Entonces eso podría ser una de las causas. El círculo vicioso que arrastra al fallecimiento del paciente. Es cierto también que en el boletín epidemiológico de hoy a mediodía el número de altas va siendo cada vez mayor. También es un éxito de todo el sistema, de toda la ciudadanía y del sistema sanitario. Pero también en el tema del paciente mayor se está viendo, o a veces no se tiene claro, sobre todo en esta situación aguda hospitalaria. Jesús, voy contigo también. ¿Cuál crees tú que pueda ser la causa real del alto número de fallecimientos? ¿Por fallo del sistema inmunológico? ¿Por las complicaciones vasculares? ¿Dónde crees tú que puede estar o radicar por qué es tan alto el fallecimiento? Además de la pluripatología, la polifarmacia, el estado inmunológico, ¿qué es lo que le está fallando en ese organismo para que sean tantos los mayores? Y no digo ya el dato por encima de los 80, que entonces ya es alarmante. ¿Dónde crees tú? ¿Por complicaciones tromboembólicas? ¿Por fallo del sistema vascular? ¿Fallo multiorgánico? ¿Dónde radica la causa de esa afectación del COVID? Pues yo creo que resultaría muy simplista limitarnos a una única causa. Es decir, se produce un cúmulo de circunstancias que van a provocar ese fallecimiento. La afectación vascular sí que, con los estudios que se están realizando, las series de datos, ahora que se están empezando a publicar los resultados de autopsias de pacientes fallecidos por COVID, está empezando a cobrar importancia en esta
búsqueda de la causa última del fallecimiento, el daño vascular. Como consecuencia de la situación inflamatoria que va a aparecer en el paciente por las interleuquinas, aparece una disfunción en el endotelio vascular, es decir, en las células de la pared interna de los vasos arteriales y venosos van a tener una disfunción, su función va a estar alterada y va a favorecer que se produzcan trombos intravasculares. Esos trombos intravasculares, pues solo tenemos que pensar en qué pasa en un paciente no infectado por coronavirus, que tiene un trombo en una arteria del árbol vascular cerebral, pues tenemos un ictus. En un trombo en las arterias coronarias estamos hablando de un infarto agudo de miocardio. Pero aquí no estamos hablando de afectación de grandes arterias y localizadas, sino que estamos hablando de un daño vascular microcapilar diseminado que afecta a todos los territorios del paciente, y vamos a encontrarnos con microinfarto renal, a nivel esplénico, en las extremidades. Entonces, todo eso puede contribuir a entrar en una situación de fallo multiorgánico. Claro. Que sería la causa última del desencadenamiento del fallecimiento. Claro, eso es la situación y lo que está saliendo de los últimos artículos publicados de las series chinas, que es lo único que hay ahora mismo, que los que están publicando ahora mismo son los chinos, a pesar de la posible ocultación de datos. Simplemente dejo el paréntesis de la ocultación de datos, pero es el tema de los chinos. Pero también, Juan Carlos, en el medio residencial, donde la población institucionalizada tiene un alto porcentaje de pacientes con demencia en estado 4, 5, avanzada, donde el estado cognitivo alterado es muy importante. ¿Tú cómo crees que la afectación del paciente con demencia por el COVID puede modificar su expectativa de vida? ¿Se ve modificada también o repercute si el paciente es además un demente, una demencia vascular, celular? ¿Tiene peor pronóstico? ¿Cómo ves tú en el tema de la demencia, que tú eres un experto en ese tema de la demencia? Bueno, Javier, mira, yo en residencia tengo que decir que lo que estamos viendo, es que me voy primero a los datos que comentaste de la altísima prevalencia, ¿no? Y la alta mortalidad. Está claro que es que el perfil de los residentes es muy peculiar. Es que en las residencias lo que tenemos son a los más mayores, a los más frágiles, a los más dependientes, a los que tienen un mayor deterioro cognitivo y demencias más avanzadas. Son los que no pueden seguir viviendo en casa y se han visto forzados a institucionalizarse en un centro geriátrico, ¿no? Y la residencia de por sí lo que favorece es el contagio porque son un grupo de personas con esas características que conviven en un mismo entorno, utilizando las mismas abrazaderas, utilizando los mismos aparatos y, sobre todo, siendo cuidados un número de residentes por un grupo de cuidadores, de auxiliares, de profesionales de enfermería, incluso el médico, que en la residencia podemos ser los vectores de la transmisión entre ellos. Entonces, cuando afecta en residencia, curiosamente, el colectivo que más se afecta suele ser el colectivo de demencia, pero probablemente yo me inclinaría a pensar en que es más por su deambulación errática, por su trastorno de conducta, que no paran, que son los que se mueven, los que lo tocan todo, que por otras causas de que de por sí la demencia favorezca esto. Lo que sí es verdad es que desgraciadamente cuando el COVID afecta fuerte a un paciente con demencia, el deterioro cognitivo se descompensa, el cuadro confusional lo altera y las manifestaciones neurológicas a veces son mucho más acusadas. Por eso en este caso te tengo que contestar que sí. Claro, por eso, porque viendo el decreto de alarma, que yo creo que todos los profesionales no lo hemos leído, el decreto de alarma de confinamiento, las órdenes posteriores, ¿cómo ha afectado el decreto de alarma al mundo residencial, Juan Carlos? Que tú trabajas en residencia. ¿Cómo ha hecho que, espérate, perdona que termine la reflexión, cómo ha hecho esa orden modificar lo que es una residencia de ancianos? Porque eso ha supuesto un zarandeo del medio residencial para estructurar y que existan zonas de aislamiento que no existían en la residencia de ancianos. Y unos circuitos internos en la residencia
porque hace 3 semanas, 4 semanas, aparecía en la prensa que había profesionales de una residencia que se querían confinar en la residencia para evitar el trasiego de trabajadores entrando, saliendo, una vez que ya se prohibió las visitas y este tipo de cosas. ¿Cómo la orden del Ministerio de Sanidad ha supuesto un cambio en el concepto del modelo residencial y cómo se ha cambiado en estas 2 semanas que llevamos de esa orden en vigor? ¿Cómo se ha cambiado la residencia con la publicación de la orden en el BOE? A ver, yo diría que la residencia ha cambiado drásticamente, más que por el coronavirus, porque antes de ese BOE ya se tomaron medidas. Cuando empezó el estado de alarma, se tomaron medidas de evitar las visitas en residencia, el aislamiento, el cierre de la residencia, hasta que se ha llegado a un confinamiento total en el que no puede entrar nadie en la residencia, en que los profesionales tenemos que entrar con unas medidas de higiene extremas, cambio de todo lo que es vestimenta de todos los profesionales del centro, y por supuesto lo que sí ha cambiado mucho es que se ha protocolizado, a mi modo de ver muy bien, porque desde que se ha protocolizado a zonas en las que, gracias a Dios, como Andalucía, tenemos una prevalencia un poquito más baja que otras, como la Comunidad de Madrid, que es la que salió más en prensa cuando le llegó de golpe con la residencia en plena pandemia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha cambiado el BOE? Pues el BOE nos ha dicho 2 cosas importantes. Una, que hay que tener mayor asistencia médica y mayor coordinación, porque yo creo que... Ahora hablaremos de eso, que esto va a suponer un gran beneficio. Ha forzado más la coordinación de los profesionales sanitarios, médicos y enfermeras de residencia con los profesionales del centro de salud, que de alguna manera son los responsables, y la enfermera de enlace, de gestionar todo esto, incluso con los profesionales del medio hospitalario, para establecer unos criterios de derivación al hospital de residentes que... por su situación clínica lo requieran, ¿no? Y después el otro tema que ha marcado mucho es el de la sectorización de la residencia. Yo, para resumirlo muy rápido, creo que lo más importante en la residencia es el diagnóstico precoz. Tenemos que estar los profesionales sanitarios que atendemos a los mayores muy alertas, porque como hemos dicho, los síntomas típicos lo sabemos, pero también tenemos que estar con los ojos bien abiertos a los atípicos, y si hay una sospecha clínica clara, tener a nuestra disposición métodos diagnósticos que nos confirmen, porque exige un aislamiento. Entonces, en la residencia tenemos que tener, y ya lo tenemos, a raíz de ese BOE todo muy protocolizada la actuación, y saber cómo actuar cuando hay un caso, porque es muy probable que cuando haya un caso en una residencia, como se está viendo, no haya uno, haya varios casos. Entonces, todas las residencias teníamos nuestras habitaciones de enfermería para cuando uno se pone malito, y aislar a un solo residente no es difícil. Aislar a 2 residentes, si la residencia es más grande y tiene 2 plantas y 2 habitaciones de enfermería, mejor. Pero cuando ya tienes que aislar a 7, ¿cómo haces una planta específica para? Pues te requiere... O a 7, a 10, o a 15, o a 20. Hay que hacer una sectorización de la residencia. Siempre tienes que aislar a los contagiados de los que están limpios en la residencia. Hay que, además de sectorizar físicamente al personal, el personal que atiende a los pacientes con COVID, cuanto más específico, concreto y reducido sea, mejor, para evitar que la diseminación, efectivamente, puedan ser vectores de contagio a otros que todavía no lo tienen, ¿no? Entonces, hemos aprendido mucho de esto, y hemos aprendido mucho de que a veces las necesidades sanitarias en determinadas residencias son escasas, y todos lo sabemos. Es decir, es que el problema de las residencias, que las residencias son muy heterogéneas. Cuando se habla el COVID en la residencia, oye, es que no es lo mismo una residencia de 40 camas de una de 150 camas, que probablemente la de 40 camas, el ratio de personal va a ser más cortito, y a lo mejor muchas de ellas es que no tienen médico, o tienen un médico que va 2 tardes, 3 horas. Entonces, el médico de familia va a lo mejor 1 hora a recetar. Pues a lo mejor ahí es lo que se está viendo, que desgraciadamente esto nos está diciendo que hay que cambiar el modelo residencial. Efectivamente. Yo creo que los que llevamos tantos años trabajando en la geriatría, luchando por el medio residencial, y saco aquí a colación la editorial que venía en El País de nuestra compañera Pilar Rodríguez, hace 15, 20 días en El País, sobre el mundo residencial. La residencia de ancianos, es verdad que no es un asilo, gracias a Dios, no es un medio social, no es un hospital, pero se ha demostrado que cuando, por esta pandemia, ha puesto en evidencia, como tú decías antes, un médico 1 hora, 3 días en semana, no es suficiente. Un enfermero que vaya a media jornada por la mañana, media por la tarde, no es suficiente. No es lo mismo una residencia de 15
que una residencia de 150 o de 200 plazas, que todavía hay mastodontes de 200 plazas por ahí, ¿eh? Pero es cierto que al medio residencial hay que darle una reedición de lo que significa la residencia de ancianos, porque se ha puesto en evidencia que ahora la residencia de ancianos no ha sido capaz de dar soporte a las necesidades de sus residentes para dar y atenderlo. Entonces, el medio residencial yo creo que saldrá beneficiado cuando pase la pandemia y ya podamos contar cómo cada uno lo llevó en su medio o salgan los estudios de revisiones. Las residencias tendrán que darle un concepto filosófico nuevo. Yo creo que se le cambió del asilo a la residencia, se le tendrá que dar un nuevo concepto, porque es verdad que no ha sido capaz ni de detectar ni de tratar la situación de la pandemia. Aprovecho esto para decir, los que nos están siguiendo en streaming, que pueden ustedes mandar sus preguntas a través de la plataforma, que nos irán llegando, y en unos minutos ya empezaremos a darle respuesta a sus dudas. Está abierto y sin miedo manden ustedes sus dudas y sus preguntas. Seguimos nosotros a nuestro tema. Yo creo que también, y vamos a hablar un poquito de la bioética en los mayores, porque han llegado ya algunas preguntas que luego le meteremos mano, y sobre todo porque salió también en los medios estos días atrás, tanto para Juan Carlos en residencia como para Jesús en hospital. Los mayores se les da todos los recursos, ingresan los mayores en UCI con 85 años a efectos de COVID, que hay un 85 años en una residencia con un COVID positivo, con fiebre, disnea, porque en la residencia no hay respiradores. En los hospitales hay UCI y los respiradores están contados. ¿Qué se hace con ese mayor afecto de COVID en la residencia lo traslada al hospital, el hospital lo mete en la UCI si es necesario. Vamos a tocarlo desde el punto de vista bioético, que se ha puesto en evidencia, y algunas familias protestaban en los medios de que no habían admitido a sus familiares en la UCI porque tenía 85 años. ¿Tú cómo lo ves, Juan Carlos, para luego hacer el trasiego de ese mayor y llevárselo a Jesús al hospital? Pues, a ver, mira, yo diría que otra de las cosas que va a salir beneficiada de esta crisis es nuestra especialidad de geriatría, porque tenemos una herramienta de diagnóstico multidimensional, que es la valoración geriátrica integral, que nos permite conocer mucho más profundamente a la persona mayor, no solo desde el punto de vista clínico, sino también nos interesa su aspecto social, su aspecto funcional, cómo se vale por sí mismo en su actividad de la vida diaria, y su aspecto cognitivo, cómo está cognitivamente. Con una buena valoración geriátrica integral nos permite también estimar la fragilidad y de alguna manera hacer estimaciones pronósticas. ¿Por qué? Porque una de las cosas que hemos luchado todos los geriatras siempre desde el punto de vista bioética es evitar lo que es la discriminación etaria. Oye, que es que hoy en día está penalizado la discriminación por sexo. Cualquiera habla de discriminación de sexo, discriminación de raza. Por ser negro ya no lo atendemos, sería una gran locura, ¿no? Pero ¿y por la edad? Pues por la edad no podemos, porque es que por la edad cronológica yo conozco a muchísimas personas mayores de 75, de 80 años que tienen una calidad de vida excelente, escasas comorbilidades y una esperanza de vida importante que yo creo que requeriría el mismo manejo, exactamente el mismo, que una persona adulta más joven. Pero también conocemos en residencia a aquel sector de mayores que está con una fase muy avanzada de su demencia, un GDS-7, que hace una vida muy limitada cama-sillón, que necesita ayuda absolutamente en todas las actividades de la vida diaria, en la cual la proporcionalidad de cuidados para este colectivo de mayores institucionalizados no va precisamente por una medicina agresiva. Yo he dicho muchas veces en mi entorno donde hemos hablado de este tema y hemos debatido que yo trataría el COVID como trataría un infarto agudo de miocardio en una persona de 85 años con una demencia muy avanzada. Yo no sería agresivo. ¿Por qué? Porque tú lo vas a trasladar a un hospital y vas a tener muchas dudas de que lo puedan ingresar en UCI. Pero no solo eso, es que incluso ingresándolo en UCI, yo no sé si va a soportar lo que es un ventilador mecánico y después si sale, ¿cómo va a salir? ¿Y qué merece la pena hacer ese esfuerzo en ese subgrupo de población geriátrica? Cuidado, no en mayores, en ese subgrupo muy, muy dependiente. Entonces yo creo que la bioética y la geriatría lo que se unen aquí en actuar de una forma de individualización de casos. No podemos hablar de los mayores, sino cada caso concreto estudiado de una forma muy específica y con una proporcionalidad de cuidados para evitar
ageísmo y la discriminación etaria, y no caer tampoco en el encarnizamiento terapéutico. Ahí sería el equilibrio y el límite adecuado. Y con esto digo que se tiene que protocolizar en la residencia, porque somos los profesionales de residencia los que conocemos a los mayores y tenemos la obligación de dejar escrito cuál es la valoración geriátrica de cada uno, el plan individualizado de tratamientos cada uno y saber quién se va a beneficiar de una medida más agresiva, de un traslado hospitalario, o quién no, quién hay que hacer cuidados paliativos en la residencia. Y eso, cuando entra el COVID en una residencia, se medicaliza la residencia, vienen médicos externos que no conocen apenas a ese residente, la coordinación entre los equipos es fundamental. Claro. Y cuando ese mayor, el médico residente determina, tiene que ir al hospital, llega en el hospital, lo cogéis, Jesús, hace el trasiego, si tiene que entrar en UCI, entra, no entra, existen criterios, tú conoces que existan protocolos donde hay limitaciones por la edad, no lo sé, te pregunto. Pues, a ver, como comenta Juan Carlos, hablar del paciente anciano y decir, este paciente tiene 85 años, es quedarse corto a la hora de definir las características de ese paciente. La valoración geriátrica es desde luego fundamental porque dentro del grupo de ancianos, del grupo de pacientes de 85 años, podemos encontrar un espectro amplísimo de diferentes pacientes, de diferentes personas, diferentes pacientes y diferentes perfiles que lo único que comparten en común es el año de nacimiento y que tengan 85 años. Nosotros, yo trabajo específicamente en un área de urgencias y antes de la crisis del coronavirus, esto ya era una situación, un dilema que nos planteábamos en nuestro trabajo a diario. Es decir, tengo un paciente que tiene una edad determinada y ¿cuál es el límite que me debo de plantear a la hora de actuar? Un paciente de 80 años que sufre una parada cardíaca, debemos apurar al límite, incluso llegando al encarnizamiento terapéutico, las medidas a las que disponemos. En un hospital de tercer nivel, como en el que yo trabajo, tenemos unas medidas, una disposición de medios muy amplia, y que puede ser que en otro centro, como puede ser una residencia, un hospital o un centro de salud, pues puede haber menos medios. Entonces, la valoración funcional, la valoración cognitiva, la valoración geriátrica en conjunto es algo fundamental que ya usábamos antes para determinar hablando coloquialmente, hasta dónde podemos tirar en este paciente. Nosotros, aparte de la valoración que hacemos nosotros como médicos de urgencias, también es muy importante la colaboración que tenemos con otros servicios dentro del hospital, como puede ser el servicio de medicina interna, el servicio de medicina intensiva, el servicio de geriatría, que nosotros tenemos 2 geriatras que trabajan con nosotros, con nosotros en urgencias como interconsultores. Entonces ya ese tema, nosotros en nuestro servicio, el concepto de la valoración geriátrica la tenemos muy integrada en nuestro muy asumida. Día a día. Entonces, asumiendo que únicamente el criterio de la edad debe ser el criterio único que nos pueda determinar que un paciente ingrese o no ingrese en una unidad de hay un problema técnico, los condicionantes del directo ya está otra vez. Pues eso, la edad no debe ser el único criterio que determine un ingreso de un paciente en una unidad de vigilancia. Vale, entonces, mientras vuelve Jesús, ahí está de nuevo. Bueno, perdón por... En resumen, que no conoces que haya protocolos que dictaminen que por tener una edad no pueda entrar. Yo creo que más en general no es por la edad, sino por la utilización de recursos. Solo por la disponibilidad de recursos, mejor dicho. Yo creo que es cierto que tanto en residencia como hospital como en domicilio, es verdad, en atención primaria ha caído la demanda radicalmente en estos 40 días. Toda la atención se hace telefónica.
se dictamina, pero es cierto que cuando estamos hablando con el paciente en domicilio, con un mayor que quiere hacer una consulta, lo llamamos, hablamos con él y determinamos que hay que acudir al hospital pues para hacer una radiología, una analítica urgente. Los pacientes dicen, no quiero ir al hospital, tengo miedo a ir al hospital, no quiero ir, no quiero contaminarme, quiero seguir quedándome en mi casa. Y es por eso por lo que han caído el número de atenciones en urgencias en centros de salud, en urgencias en hospitales, han caído, como venía también en la prensa médica estos días atrás, han disminuido el número de ictus, han disminuido el número de infartos, pero porque no llegan al hospital. Entonces, hay cierto temor en la población en general a acudir al hospital, que lo están viendo como un punto de posible contagio, y es cierto porque se han contaminado el 14 y pico % en medios hospitalarios, pero tenemos esta pandemia, se desconoce el virus, cada vez se conoce más. Vamos a seguir avanzando un poquito más porque me están llegando preguntas que me van enviando los que nos están viendo, pero yo quiero tocar un punto que también en prensa científica se hablaba días atrás, que era el tema en los pacientes hipertensos que están utilizando IECA o ARA2. Salió una nota en prensa popular, prensa civil, no científica, en que si estaba afectado por COVID-19, si estaba tomando IECA o ARA2, que si tenían que dejar, no tenían que dejar de tomarlo, por la posible utilización de los fármacos que están utilizándose en medios hospitalarios, que podían interferir. ¿Vosotros cómo veis el tema? Paciente hipertenso con IECA o ARA2, tienen que seguir su tratamiento, no puede dejar de tomar su fármaco, porque entonces las complicaciones de una crisis hipertensiva no lo va a matar COVID, lo va a matar una hemorragia subarachnoidea. Claro, por un ejemplo. Como tú sabes, ya se pronunció la Agencia Española del Medicamento a ese respecto. Claro. El coronavirus entra en nuestro organismo utilizando el receptor de la enzima convertora de angiotensina, de la ECA. Entonces parecía o se sospechaba que, cuidado, los que estaban tomando IECA o ARA2 que bloqueaban ese camino, que podían tener mayor riesgo del COVID, pero después se ha demostrado que no es así, que es peor todavía las complicaciones de la hipertensión que lo que es el utilizar el fármaco, con lo cual mi consejo es que sigan tomando. Y yo también estoy de acuerdo en ese punto. Vamos a empezar con... Dime, Jesús. Que yo también, ampliando lo que decía Juan Carlos, pues desde luego ningún paciente debería abandonar ningún tratamiento que tuviera puesto por su médico por posible afectación. Me imagino que es lo que querría decir. Exacto, que ningún paciente debería abandonar un tratamiento crónico estable por esta situación aguda. Muy bien, vamos a empezar a dar respuesta a las preguntas que me van llegando, tanto a través de la plataforma como a través del WhatsApp. Me están enviando el gabinete de prensa. Aquí tenemos una. Hola, soy una persona de 70 años y tengo pesadez de cabeza y ojos y ganas de ir al baño casi constantemente. A rato noto dolor de estómago, no tengo moco ni dolor de garganta y de momento tengo gusto y olfato. ¿Puede ser coronavirus? Oh, qué difícil. Mira, yo, si me permites que haga mi primera respuesta, como puede ser de todo. Pero Javier, yo te diría una cosa, y a esta persona que ha hecho la pregunta, yo he atendido muchas llamadas de mucha gente en estos días asustados con el coronavirus. Estamos en plena época de primavera, donde las alergias aparecen, está en la polinización, entonces el moqueíto, la garraspera, a veces es un síntoma que incluso cuando uno está más nervioso, está más estresado, va más veces al baño. Este señor, yo casi pensaría que lo que tiene es más estrés y más miedo que otra cosa, pero cuidado, que se manifiesta de tanta forma que siempre hay que estar alerta. Yo también. Mira, aquí tengo otra referente a lo de la hipertensión. Tengo 65 años y soy hipertensa. Quisiera saber la realidad del peligro que tengo con relación al COVID-19. Bueno. Peligro, como todo. Sí, es verdad que... el 16% de los afectados por COVID son o diabéticos o hipertensos. Claro, el diabético, el hipertenso, el cardiópata, el EPOC, son enfermedades, sobre todo la hipertensión, que se ha correlacionado con mayor riesgo, ¿no? Pero bueno, puede tener alguna papeleta más, no tiene por qué estar afectado. Mira, esta es un poquito más larga. Mi abuelo tiene mucha tos y su médico telefónicamente nos ha dicho que puede ser un posible caso de coronavirus. Yo vivía con él hasta hace un mes.
pero me tuve que ir porque empecé a trabajar en un centro de discapacitados con posibles positivos. Desde entonces he ido a su casa 2 veces para llevarles compras y comprobar su estado. ¿Debería informarlo en mi trabajo dada la circunstancia de haber estado en contacto con él? ¿Podría ir a vivir de nuevo con él? Gracias. Fíjate, este chico, si el nieto dice que hace 30 días que dejó de vivir con su abuelo, el momento peligroso son los primeros 14. Fue los primeros días, entonces lo debería haber comunicado en el trabajo en aquel momento. En aquel momento. Ahora, si ya han pasado 30 días, es decir, más de 2 semanas del posible periodo de incubación y el abuelo está bien, volver a vivir con él, pues claro que sí podría, ¿no? Pero el riesgo hubiera sido al principio, porque ese es el problema en las residencias y en los centros de discapacitados, que muchos profesionales van asintomáticos, con poca carga viral, no te das cuenta, y han sido los vectores que han metido sin querer, porque obviamente nadie... cuidado, que yo quiero dar aquí una pincelada de aclaramiento, porque si supierais lo mal que lo pasa cuando una persona se sabe que ha sido un vector porque no ha tenido nada más que una mínima destemplanza, ha ido a trabajar y lo ha transmitido, que nadie se sienta con una culpabilidad, porque lo que sí hay que hacer es ser sincero, decirlo, vigilarlo. Es mejor que no vaya a trabajar a que vaya por cumplir su trabajo, y hacerle test diagnóstico también a los profesionales de residencia. Hemos luchado mucho por conseguirlo y ya se están haciendo. Si se hubieran hecho... Están haciendo residencia, no se están haciendo en la atención primaria. Si los test rápidos hubieran llegado un mes antes, probablemente la mortalidad que has mencionado al empezar la conferencia hubiera sido más baja, porque se hubieran hecho ya y se hubieran detectado algún asintomático. Pero vamos, yo creo que lo importante de esa pregunta es que puede vivir con el abuelo, pero que si hay alguien que nos está escuchando de profesionales que trabajen en residencia, por favor, los que tengan el más mínimo síntoma, que lo comuniquen, porque hay que tomar todas las medidas de precaución en el personal sanitario y no sanitario para evitar que entre el coronavirus en la residencia. Esta pregunta, Jesús, te la voy a hacer a ti específicamente para que, a través, como responsable del grupo de cronicidad y dependencia, que pertenezco también, que está elaborado una serie de medidas, porque dice la pregunta: ¿qué efectos psicológicos y emocionales del confinamiento / aislamiento puede tener en los mayores? ¿Hay que tomar medidas excepcionales con los ancianos? ¿Qué podemos hacer en casa? Bueno, pues esta pregunta yo creo que la podemos subdividir a su vez en 2 o 3. Varias. La primera parte de la pregunta: ¿existe afectación psicológica? Pues esa es la respuesta es un sí rotundo. Es decir, si nosotros, las personas más jóvenes, y aún teniendo en cuenta que yo en mi caso, por mi situación, salgo de casa para ir al trabajo, como vosotros, tal, si nosotros nos vemos afectados por el confinamiento, pues una persona mayor pues se va a ver aún más afectada, si cabe, que una persona más joven. Todo lo que suponga un cambio de rutinas, un cambio en el entorno. Esos son aspectos externos que pueden afectar a una persona mayor, incluso ya no solo en el aspecto fisiológico, sino en el aspecto físico. Si hemos hablado antes, tanto Juan Carlos como yo, hemos comentado la importancia de la situación funcional previa de las personas para en el proceso tanto en la salud como en el proceso de enfermedad, pues desde luego el confinamiento en el domicilio puede suponer una limitación muy marcada de la actividad física de las personas. Entonces, nosotros como profesionales de la salud, ¿qué recomendaciones tenemos que dar a las personas? Estamos hablando de pacientes ancianos, pero esta recomendación la vamos a ampliar y vamos a hacer partícipe a toda la población que nos esté escuchando. ¿Qué recomendaciones hay? Pues debemos de aumentar la actividad física en medida de lo posible en el domicilio. Es decir, debemos de ser capaces de mantener, o en el peor de los casos, limitar la pérdida de la funcionalidad, de la función física que tengamos previamente. Entonces, desde luego, casi ninguno de nosotros la mayoría de nosotros no tenemos un gimnasio en casa, pero hay muchos ejercicios sencillos que se pueden hacer en el domicilio sin necesidad de ningún material específico. Lo más importante, la deambulación,
pues, caminar por el pasillo, caminar por una habitación, intentar, pues, aunque tengamos que dar 50, 100 vueltas al pasillo, pero por lo menos intentar hacer una distancia mínima, caminando, moviéndonos, ejercicios de fuerza, pues con botellas de agua, paquetes de legumbres, hacer ejercicios de fuerza, levantarlos, hacer movimientos, intentar que sean movimientos amplios, movimientos multiarticulares, de grandes cinturas, como puede ser la cintura escapular, la cintura pélvica, pero sobre todo, si tuviésemos que recomendar un único ejercicio, pues recomendaría el paseo, la deambulación, aunque sea por el pasillo. Sería fundamental intentar tener esa actividad física, no solo desde el punto de vista propiamente físico, sino también por el hecho de estar entretenidos, de estar con actividad, puede hacer que el tiempo subjetivamente nos pase un poco más rápido, porque realmente estando una persona que esté confinada, que lleve un mes sin salir de su casa, pues como coloquialmente se dice, se le tienen que estar cayendo las paredes del domicilio encima. Claro. Yo os pediría, porque ya el tiempo me van entrando, tanto por correo como por el WhatsApp, me van enviando preguntas un poquito más concisas. Dice, otra aquí. Buenas tardes, mi padre ha estado enfermo de coronavirus y ha sido dado de alta con una PCR negativa y ha sido dado por curado. Ahora está con mi madre, que es de alto riesgo, y quisiera saber si puede contagiarla o no. Hombre, ahí está muy protocolizado. Yo creo que ahora mismo el alta sin síntomas y con PCR negativa, lo único que requiere es 2 semanas de vigilancia, cuidado para evitar el mínimo riesgo de contagio. Si encima a su mujer, ¿no? Es de alto riesgo por la enfermedad que tenga, yo creo que con precaución en casa sí se debe de tomar durante 2 semanas. No sé qué opináis. Han llegado algunas referentes a UCI, que ya están contestadas, pero aquí me ha entrado una que dice, tengo 75 años, ¿puedo aprovechar que voy al súper para darme un paseo? ¿Me pueden multar? Pues sí, esa la voy a responder yo. El decreto de confinamiento no habla de paseo inherente a ir a la compra. Usted tiene que ir a comprar al centro más cercano. Si usted vive en Cádiz, no puede hacer la compra a San Fernando. O si vive en Cádiz, en un extremo, no puede ir al supermercado de la otra punta de la ciudad. Eso está clarísimo. Otras referentes a medicamentos anticoagulantes. Tengo una fibrilación auricular y mi médico me ha recetado unas pastillas, voy a obviar el nombre del medicamento, que sustituye al Sintrón que tomaba. Y me ha dicho que con estas pastillas nuevas no tengo que ir a hacerme los controles del Sintrón. ¿Es esto verdad? Pues yo creo que sí, que será alguno de los NACOS nuevos y además con el decreto de alarma se han modificado y se han eliminado restricciones de pasos previos que tenía que tener. Por otro, dice, mi padre está en una residencia de ancianos y desde hace un mes no puedo ir a verlo, solo por teléfono o videollamada. Si se pone enfermo, ¿cree que podré estar con él o quedarme en la residencia? Mira, esa sí me permite, la contesto yo. Y desgraciadamente está siendo durísimo, tanto para los mayores, cuidado, al principio, aunque se están adaptando, se está prolongando mucho en el tiempo y cuesta, se sienten como más abandonados, como para los hijos, que ese remordimiento de no poder ver a los padres que están institucionalizados en una residencia es altísimo, están deseando verlo. Pero por el bien común del grupo de residentes, debemos todavía de mantener cerrada la residencia, debe hacerse un búnker para evitar entradas, porque si evitamos el riesgo, evitamos la propagación. Y estamos hablando de la elevadísima contagiosidad de la residencia y de la elevada mortalidad cuando afecta. Entonces, claro, yo creo que tenemos que ser un poquito rígidos aún y seguir utilizando mucho la videollamada, ponérselo en imagen. Las tablets están funcionando muy bien. Relaja un poco el ver a la persona así, pero es que no solo en residencia, nosotros también en el hospital tenemos ahora mismo a los mayores que están ingresados hospitalariamente sin familiares acompañantes. Empezamos con un solo acompañante por paciente y desde que aumentó la curva, diremos, de la pandemia, limitamos a sin acompañantes, solo en casos muy excepcionales. Aquí me ha entrado otra pregunta. Mi pregunta es la siguiente. ¿Una residencia que ha tenido todas las precauciones durante esta cuarentena puede en estos momentos recibir un adulto mayor? Los ingresos no están paralizados. Solo se tramitan excepciones muy grandes de grandes emergencias. Muy grandes, excepciones a la norma, pero los ingresos normales están paralizados. Y además, el que ingrese, Javier, debe ir con la PCR del COVID negativa, ¿eh? No el test rápido, la PCR
del negativo. estomacofaringeo negativo. Esta pregunta es de un médico de residencia. Soy médico de una residencia. Hasta hoy no tengo paciente con clínica sospechosa de COVID-19. ¿Sería rentable, eficiente, realizar test rápido a todos los trabajadores y residentes? Sí, es que se lo tienen que hacer a los residentes y a los trabajadores. Claro. Se está haciendo. Y otra pregunta. ¿Qué se puede hacer para prever próximos brotes de COVID en los próximos meses en el ámbito residencial? Pues ahí es donde va a venir lo difícil. Es decir, ahora mismo estamos en la contención de evitar que el coronavirus progrese y que invada nuestras residencias. Tenemos que intentar mantener al máximo las residencias limpias, las que están, las residencias que han sufrido el brote saben lo mal que lo han pasado y lo difícil que va a ser retomar una actividad normal. Pero si estamos empezando ya esa desaceleramiento de esa salida del primero los niños, los mayores cuando van a poder salir, yo creo que los mayores no vamos a poder hablar como los niños, es una opinión personal, cuidado. Yo digo que ahí son tan heterogéneos que primero podrán salir los mayores sanos, los robustos, después los frágiles. Y tenemos que reservar un poquito más a los grandes dependientes. Y en la residencia, ¿cuándo se va a poder volver toda la normalidad? Pues yo creo que cuando veamos que la prevalencia es baja y hasta que no haya vacunas vamos a tener muchas dificultades. Otra, dice, buenas tardes, ¿qué hacemos ante un paciente anciano y pluripatológico que presenta cuadros de ansiedad por el confinamiento y que puede descompensar sus patologías? ¿Lo dejamos salir a pasear? Por lo menos que vaya al supermercado, ¿no? Como te ha dicho el otro, ¿no? Vas a hacer la compra. Vale. ¿No? Bueno, más preguntas. Vuelven a preguntar mucho, han entrado 2 o 3 preguntas sobre el tema de ¿existen protocolos de criterio de ingreso en UCI por edad? Yo creo que ya... Sí, yo creo que ya ese aspecto ya lo comentamos antes, pues incidir en que únicamente con la edad como único criterio no se debería de tomar la decisión. También es cierto que este proceso está siendo un proceso que cambia mucho en el tiempo, desde que hemos empezado con los primeros casos hasta hoy. Hemos tenido diversas actualizaciones de protocolos. La propia presión asistencial es diferente, no es lo mismo momentos hace unas semanas en los cuales la presión asistencial era mucho más alta que la que es ahora, sin decir en ningún momento que esto ya esté controlado, es decir, seguimos con una presión asistencial elevada, pero no tan crítica como hace unas semanas. Y pues eso también hace que los protocolos vayan cambiando y que los criterios que se usaban hace 3 semanas sean diferentes a los que usamos hoy y que posiblemente dentro de 2 semanas estemos usando unos criterios o unos protocolos actualizados. Pero únicamente centrarnos en la edad y decir, tienes 84 años y 365 días e ingresas en la UBI, tienes 85 años y un día, no ingresas. Eso, gracias a Dios, no se está haciendo. Otra pregunta, ¿cómo hacer el desconfinamiento en residencia? ¿Hasta cuándo es necesario mantener los centros residenciales cerrados a las visitas? Vamos a ir poco a poco, Javier. Yo creo que coincide con la anterior, ¿no? Claro, estamos deseando abrir la residencia, ¿eh? Los mayores están deseando poder salir el fin de semana con los hijos y los hijos están deseando ir a ayudar a dar de comer y de cenar a los mayores y estar un rato en el patio con ellos, ¿no? Pero yo creo que tenemos que ir poco a poco. Es decir, ahora mismo todavía, con plena pandemia, todos los días con más número de fallecimientos y más número de fallecimientos en residencia, por el bien de los mayores y por su salud, por preservar su salud, tenemos que ser muy cautos en esa desescalada. Claro. Esto es un médico de familia que dice, soy médico de familia, mi duda es si deberíamos cambiar los IECA como medida preventiva para no sufrir complicaciones al ser infectado por el COVID. Yo creo que se ha dicho antes. Otra, ¿se pedirán pruebas serológicas a los pacientes con síntomas en otoño, invierno, de forma rutinaria? Igual que ahora pedimos un hemograma o una bioquímica, esta de otro sanitario. Pues yo creo que sí, pero de la misma forma que acabamos de comentar
el cambio de protocolos prácticamente de semana a semana, hacer inferencias sobre lo que vayamos a hacer en octubre, noviembre. No sabemos realmente cómo va Lo que va a pasar en mayo. de aquí a 2 semanas, pues, pero probablemente sí, probablemente haya que hacer test y De forma rutinaria. De forma rutinaria y en pacientes que vengan con una clínica que nos pueda orientar. Yo creo que la infección por coronavirus debe ser algo que a partir de ahora esté siempre en nuestros esquemas mentales de diagnóstico diferencial. Debemos de incluirlo igual que otras patologías. Igual que se pide el mantú para ingreso en la residencia en el protocolo estándar, pues seguro que vendrá este. Otra pregunta. Buenas tardes. Mi padre es una persona de 75 años, oncológico. Está operado de cáncer de colon con 2 bolsas de colostomía. ¿Qué cuidados tendríamos que tener con él? ¿Lo podrían visitar sus nietos o tendría que tener alguna de las medidas diferentes con él? Hombre, yo lo trataría como una persona de riesgo. De alto riesgo. Y como una persona de riesgo hay que reducir el número de visitas y cuando haya visitas, que no se puede aislar del todo muchas veces a los que están en domicilio, pues que entren con las máximas medidas de higiene. Yo, igual que en los hospitales y en la residencia, estoy aconsejando en casa cuando van a visitar a una persona mayor frágil, pues que o utilicen calzos o que se descalcen y encaminen en calcetines para no usar el mismo zapato, que nada más entrar se laven las manos, que si tienen alguna ropa, que se pongan la ropa de estar en casa con el abuelo, pues para evitar ir con tu propia ropa y, por supuesto, no toser, las normas que has dicho del codo, etcétera, ¿no? Las máximas medidas de prevención. Otra dice, buenas tardes, mi pregunta, mujer de 76 años, neumonía bilateral moderada ingresada, analítica de control a las 3 semanas de alta hospitalaria, persiste dímero de 0,96, tiene 2 previos al ingreso con valores de 0,68 y 0,89. ¿Habría que poner heparina a dosis profiláctica o simplemente control analítico? Este es de un profesional sanitario, hospitalario. Hombre, a ver, pues es una pregunta así realmente difícil de contestar. En principio, si la paciente ahora mismo ha tenido una infección pasada, no tiene sintomatología, es una paciente asintomática en la que únicamente persiste un dedímero elevado, que sí que es cierto que está elevado, pero al pobre se le va. Yo se te va. preventivamente yo creo que no estaría de más. Entonces, yo preventivamente no considero que sea necesario iniciar un tratamiento anticoagulante, porque también es cierto que con la edad de la paciente, 76 años, si creo recordar bien de la pregunta, también haciendo el ajuste de los valores de dímero ajustados a la edad, pues la elevación por encima de los valores de referencia es mínima, Baja. sin síntomas. Y yo preventivamente, sin otro factor de riesgo que condicionase la necesidad de un tratamiento anticoagulante, solo por ese valor aislado del dímero en una paciente asintomática con una infección pasada, yo no iniciaría el tratamiento anticoagulante preventivo. Aquí ha entrado una también quizás para ti, Jesús. ¿Tendría que pensar en dar hidroxicloroquina a los profesionales y a los abuelos en el hospital? A todos, en la pregunta. De forma, claro, la pregunta te la han dado así, pero a gente enferma, a gente sana. Es como viene lanzada así. Hombre, pues a ver, yo creo que eso sí que más o menos se está trabajando sí que hay unos protocolos. Pues voy a hablar de pacientes que hayan dado positivo a la PCR de coronavirus, es decir, gente asintomática y sana, pues de momento no hay ninguna evidencia sino más bien parece que los estudios que pueda haber sobre complicaciones o efectos secundarios de tratamiento no recomiendan en ningún momento hacer una quimioprofilaxis con hidroxicloroquina a gente sana sin contacto con el COVID. En personas que sí que tengan una infección activa por coronavirus, pues debemos de establecer el estadio de la gravedad de los síntomas que presentan. Podemos encontrarnos con pacientes que
que son positivos para el coronavirus, pero que tienen una sintomatología leve, pueden tener mínima tos, algo de febrícula, unas décimas de fiebre. Todas las pruebas complementarias, analítica, radiología, no tienen ninguna condensación, no tienen ningún infiltrado, no tienen ningún parámetro inflamatorio, ningún reactante de fase aguda alterado en la analítica, pues a ese paciente las recomendaciones actuales nos indican que sería necesario un tratamiento sintomático, pues paracetamol mucolítico, como usaríamos en otra infección viral de vías respiratorias, un control estricto de temperatura y de evolución sintomática. Eso serían pacientes positivos, pero con sintomatología leve. Pacientes que ya presenten, perdón, en pacientes que ya puedan presentar la aparición de condensaciones, de infiltrados en la radiografía de tórax, ahí sí que está indicado el uso ya de hidroxicloroquina, acitromicina y otros fármacos en función del estadio de las complicaciones. Pero yo creo, o al menos cómo interpreto yo la pregunta, hacer una profilaxis nacional a gente sana, de momento no hay ninguna evidencia que nos apoye. Yo no lo veo tampoco. Aquí ha entrado otra pregunta, dice, hay mucha gente mayor está anticoagulada. Estos también sufren el COVID y con resultados fatales. ¿Estarían más protegidos tomando estos medicamentos? Pues Yo creo que quiere resumir los NACO en pacientes. ¿Cómo lo veis? Pues no sé tampoco. No pone más. No pone más, claro. Pues un poco igual que con la hidroxicloroquina, es decir, parece que sabemos que la infección por COVID puede provocar fenómenos trombóticos. Entonces, no parece descabellado pensar o al menos plantearse la hipótesis de si la infección por coronavirus provoca trombosis, provoca trombosis y microinfartos en el árbol microvascular, pues si ponemos un tratamiento anticoagulante estaríamos preveniendo la aparición de estas complicaciones. Pues no parece, bueno, podríamos incluso conceptualmente plantearnos como hipótesis de trabajo. Las complicaciones, los riesgos inherentes al tratamiento, los secundarismos farmacológicos, ante una situación de posible efecto terapéutico sin demostrar, pues si no recomendaría una quimioprofilaxis con hidroxicloroquina a nivel nacional, con anticoagulantes a población general sin factores de riesgo, pues muchísimo menos. El único, por aportar quizás un dato, sí se ha visto que pacientes que están con COVID, con manifestaciones clínicas importantes que necesitan combinación de fármacos, hay que tener cuidado con las interacciones del sintrón y a veces en esos hay protocolos donde aconsejan heparinizar, es decir, cambiar el anticoagulante oral a heparinas de bajo peso molecular a dosis anticoagulantes, ¿no? Por las interacciones. A dosis terapéutica, no profiláctica. Sí, sí. Aquí hay otra pregunta de otro médico. Hola, soy médico. ¿Se pueden considerar las áreas no COVID de una residencia seguras para que un trabajador vulnerable siga desarrollando su actividad laboral de forma segura? Mira, Javier, esa pregunta quizás ahí, o sea, si tenemos una zona limpia de residencia es una zona segura de trabajo. El problema es los trabajadores vulnerables. Es verdad que en todas las residencias siempre hay algún caso de alguna persona que lleva mucho tiempo trabajando o que tiene enfermedades o, oye, tenemos casos, pues no sé, de una persona trasplantada, inmunosuprimida. Entonces, lo correcto y lo ideal es considerar alto riesgo y dar una baja temporal y evitar que esté expuesta a ese caso, ¿no? Es decir, yo creo que sí. Aquí viene otra pregunta que no se identifica como profesional sanitario, pero por la forma en que viene redactada, creo que sí es del mundo sanitario. ¿Qué importancia tendrían las autopsias con respecto al tratamiento?
Hombre, yo creo que va a ser muy importante tener ya publicaciones claras con un número importante de autopsias. Es verdad que yo creo que el problema del coronavirus es que ha sido tan rápido que no ha dado tiempo cuando se ha visto, Hacer claro, cuando las se ha visto el Palacio de Hielo de Madrid, esas imágenes, pues es que yo creo que ahí no ha dado tiempo, pero sería fundamental que todos los profesionales aprendiéramos de esto y supiéramos de verdad qué es lo que se produce, por qué se mueren estos pacientes, que nos lo identifiquen. Y yo creo que ha salido, ¿no? Creo que Jesús lo ha comentado también. Sí. Porque los resultados de autopsia nos van a informar mucho de la fisiopatología de esta enfermedad. Sí, es cierto. Están empezando a publicar algún resultado de autopsias hechas sobre todo. Esperemos que vuelva. Eso, sí que se ha empezado a publicar algún resultado de estudios de autopsia, sobre todo en Italia, en China, y desde luego la autopsia clínica es no solo en este contexto de infección por coronavirus, es una herramienta diagnóstica, con el inconveniente que es un diagnóstico a posteriori, pero yo creo que es una herramienta que nos va a dar una gran información sobre la fisiopatología y el proceso patológico de la infección por coronavirus. Bueno, yo creo que nos hemos pasado de bastante tiempo. Quedan algunas preguntas que son muy similares, pero yo os quiero dar 2 minutos para ir cerrando, que me hagáis un resumen desde vuestro perfil. Terminaré yo cerrando con alguna conclusión que no recordéis vosotros y que yo sí la tenga aquí apuntada, y despediremos. Decir también que la serie de recomendaciones de ejercicio para el confinamiento del mayor se quedarán colgadas en la página de Semergen a partir de mañana para que tengáis disponible. Venga, empezamos. ¿Quién quiere empezar de los dos? 2 minutos de resumen de la afectación del COVID con el mayor, y para ir, que ya estamos pasados de tiempo, pero veis que esto va muy rápido, como la infección por el COVID. Bueno, si quieres empiezo yo y vos empieza, Jesús, como tú quieras. Cualquiera de los dos. Vea, empiezo yo, si eso. Bueno, pues yo como resumen, como conclusión, me gustaría indicar pues la importancia de un diagnóstico precoz de la infección por coronavirus. Un diagnóstico tanto clínico como serológico, y la importancia de la realización de test, ya sean test rápidos a la población o PCRs como realizamos en el hospital a pacientes con sospecha clínica, porque ahora mismo en el contexto que estamos viviendo, el COVID está condicionando de una manera muy marcada nuestra práctica clínica. Es el manejo del paciente de una infección respiratoria que con una neumonía que sea secundaria a una infección por COVID o por otro microorganismo, nos está cambiando mucho la actitud. Entonces, por eso la importancia de conseguir llegar al diagnóstico lo antes posible debería de ser uno de nuestros objetivos. E insisto, un diagnóstico tanto clínico como con pruebas de laboratorio que nos confirmen la infección. Y así yo creo que era un poco la última idea que quería transmitir. Juan Carlos. Vale, yo me voy a centrar en el medio residencial entonces, por diferenciarme. Yo creo que se ha visto tan claro que la prevalencia es tan alta y la mortalidad tan acusada en residencia que nos obliga a estar muy alertas a todos los profesionales para, como ha dicho Jesús, un diagnóstico precoz. Para ello necesitamos herramientas diagnósticas, necesitamos que se nos confirme, porque las implicaciones que va a tener en cuanto al aislamiento y a la sectorización de la residencia va a ser muy marcada, y seguimos pidiendo desde las diferentes sociedades que se dote la residencia de equipos de protección para los profesionales, porque hay que evitar también, no hemos comentado demasiado el riesgo de que los profesionales se infecten, con lo difícil que es luego el manejo cuando hay bajas en este colectivo, ¿no? Sobre todo auxiliares gerocultores, que son los que están bregando en las necesidades de ayuda en el baño, en el aseo, en la limpieza, etcétera. Por tanto, conclusión, mucha alerta, muy bien protocolizado, vigilancia, diagnóstico, pruebas diagnósticas, medidas de protección, y terminaría con lo que yo incidía en el tema bioético de valoración geriátrica integral a todos, proporcionalidad de cuidados en función del perfil de cada residente,
traslados de los que tengan una buena calidad de vida y una expectativa de vida hospital y cuidados paliativos a los demás, pero con unos cuidados paliativos de calidad y bien controlados. Voy a hacer yo mi resumen como médico de atención primaria, y yo el resumen haría es: existe mucho miedo en la población, tenemos que seguir confinados, no se ha levantado el confinamiento, no se ha levantado el estado de alarma, tenemos que únicamente salir a la calle para lo que está normativizado, la compra de víveres, de productos de farmacia, la compra de prensa o pasear al animal de compañía que tenga. Y a partir del domingo podrán salir a la calle los menores de 14 años acompañados por personas mayores y procurando que no sean los abuelos. Que los abuelos le hagan caso a su médico de familia, que sigan haciendo sus tratamientos que tienen indicados por su médico de familia, que realicen pautas de ejercicio, como ha recomendado Jesús, y que quedarán colgados en la página web de Semergen, que realicen sus ejercicios diarios, que controlen la alimentación, que procuren aguantar. Ya nos queda de momento hasta el día 9, no sabemos qué va a pasar después, pero que hay que tener mucha fuerza, que hay que mantenerse unido en casa y comunicado con la familia, y sobre todo hacer caso a su médico de cabecera, su médico de familia. Si tiene dudas, llama a su centro de salud, el médico le va a llamar para ver qué es lo que necesita, si renovar el tratamiento, si tiene alguna duda, si cuándo va a ir a las consultas externas que tenía programadas en el hospital. Cualquier duda, llame a su centro de salud, le van a poner, el médico le va a llamar y va a resolver esa duda. No se queden ustedes preocupados, porque esto ya llevamos 5 semanas y todavía nos quedan 2 semanas y media más. La verdad que todavía siguen entrando algunas preguntas, pero ya estamos casi 15 minutos pasados, y yo quiero agradeceros, por un lado, a Jesús Santianes, el doctor Santianes, del Hospital Universitario Central de Asturias, al doctor Juan Carlos Durán Alonso, vicepresidente de la Sociedad Andaluza de Geriatría y Gerontología y médico del Hospital Residencia de Ancianos San Juan Grande. Y yo despedido dando las gracias de nuevo a Boehringer Ingelheim por la patrocinio no interesado de esta videoconferencia, y por supuesto a todos ustedes que han estado con nosotros estos 70 minutos en línea, y esperemos haberle resuelto alguna duda y por lo menos calmar alguna ansiedad por alguna duda en este aspecto. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta luego.